aumento el número de venezolanos radicados en Colombia. Quienes huyen de la crisis bajo el régimen de Maduro cruzan la frontera con la idea de establecerse, de utilizar el país como puente para llegar a otros destinos. Se ha elevado el índice en un 7% con respecto al último informe presentado por Migración Colombia en el mes de octubre. Para conversar sobre esto quiero saludar a Christian Kruger, él es director de Migración Colombia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, es un gusto estar contigo y con toda la audiencia de NTN 24. Señor Kruger, el último registro de la Oficina de Migración arroja la cifra de 1.102.000 venezolanos registrados en Colombia. ¿A qué corte corresponde esta cifra? ¿Es correcta? Sí, efectivamente se ha presentado un incremento importante. Recordemos que el corte anterior fue a 30 de septiembre, donde habíamos registrado un poco más de 1.030.000 hermanos venezolanos, y en el último corte que hicimos con fecha 30 de noviembre ya registramos más de 1.102.000 venezolanos en Colombia. Recordemos que de esa migración de destino, la migración que se quiere quedar en nuestro país, hay otros tipos migratorios que también se han venido incrementando: la migración de retorno, la migración pendular y la migración de tránsito. En el caso de la migración pendular, ¿qué cifras se están manejando? Ya que esta migración es cotidiana y es un flujo importante que viene y va. Sí, la migración pendular, recordemos que para esa migración pendular, en esa política de flexibilización del gobierno colombiano, se expidieron en su momento más de 1.600.000 tarjetas de movilidad fronteriza para que los venezolanos utilizaran los pasos autorizados fronterizos, esos 7 puntos que tenemos en la frontera con Venezuela. Hace 2 semanas expedimos nuevamente esa tarjeta de movilidad fronteriza. Hoy está abierta, invitar a todos los venezolanos que están haciendo esa migración pendular que la soliciten vía internet. Pero lo más curioso de esto es que en solo 2 semanas ya llevamos más de 500.000 venezolanos registrados con esa tarjeta. Recordemos que esa tarjeta es para entrar, simplemente comprar algunos productos que no consiguen en su país, ser atendidos en salud, y pues claramente algunos la utilizan de manera indebida trabajando informalmente, pero es una cifra bien importante en esa migración, digamos, pendular. Volvamos al registro oficial, 1.102.000 venezolanos. ¿Cuál es la cifra no registrada que se calcula de venezolanos que pueden estar sin haber hecho ese registro? No, en esta cifra de 1.102.000 nosotros calculamos 3 factores para que la audiencia tenga claridad. El primer factor, la migración que está regular, es decir, que tiene visa, que tiene PEP o se encuentra dentro del término permitido en su condición de turista. ¿Sí? Esta es una cifra, digamos, este es uno de los factores para contemplar esta cifra de más de 1.100.000 venezolanos. Hay un segundo factor, recordemos, que son los que se registraron en el RAM, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, que aprovecho para recordarles que tienen hasta el próximo 21 de diciembre para solicitar el PEP. El PEP lo solicitan vía internet y no tiene ningún costo, son los que están en proceso. Y hay un tercer factor también muy importante, que es la migración irregular. La migración irregular tiene 2 grandes puntos. El primero, los que superaron el tiempo de permanencia. Recordemos que uno cuando ingresa con pasaporte a un país le dan un tiempo de permanencia, que ahí está contemplado los que superaron ese tiempo, y también tenemos un cálculo estadístico de los que han ingresado por trocha, ¿sí? Entonces, esta cifra de 1.102.000 contempla esos tres factores, los que están regulares, los que están en proceso de regularización y los que están irregulares. Precisamente para evitar esa irregularidad fue que se volvió a expedir hace 2 semanas la tarjeta de movilidad fronteriza para que nuestros hermanos venezolanos utilicen los pasos formales migratorios, los autorizados, y eviten esas trochas donde ponen en riesgo sus vidas, porque además sabemos que la Guardia Venezolana utiliza estos pasos irregulares para lucrarse de manera ilegal. ¿Qué deja al descubierto una cifra como esta, señor Kruger? La realidad que está viviendo el pueblo venezolano es una situación muy compleja. Vemos que se viene incrementando de una manera muy importante las condiciones
de salud de ese país son precarias, muchas personas están llegando a ser atendidas en nuestro país. Tenemos una cifra ya de más de 120.000 hermanos venezolanos atendidos solo este año por urgencias, más de 600.000 vacunas aplicadas a hermanos venezolanos. Vienen muchos a comprar productos que no consiguen en su país y también muchos a trabajar de manera informal en Colombia porque claramente, primero, no consiguen trabajo en Venezuela y segundo, el salario que consiguen no les alcanza tampoco para subsistir allá. Entonces, ese es el fenómeno que estamos viendo, está creciendo de una manera muy importante y además resaltar, Venezuela está perdiendo una población muy joven con una gran capacidad personal, profesional, con grandes perfiles, porque lo que estamos viendo es que la gran mayoría de la migración está entre los 18 años y 35 años de edad, una edad totalmente productiva desde el punto de vista laboral. Claro, absolutamente, ¿no? Señor Kruger, todas las predicciones para el 2019 hablan de un aumento exponencial. La ONU calcula que se van a completar 5.300.000 aproximadamente. La Fundación Andrés Bello, basándose en un estudio realizado, señala que puede llegar a más de 8 millones en el 2019. ¿Cómo se prepara Colombia para manejar este impacto, dado que es el país que recibe, la mayor carga de este éxodo? Sí, primero, muy buena pregunta. Y aquí quisiera resaltar un fenómeno y una situación que se está viviendo a nivel mundial. No hay ningún país en el mundo, ni Colombia, ni ningún otro país está en capacidad de recibir ilimitadamente la migración, una migración de esta naturaleza, con estas cifras. Simplemente recordemos, Alemania en el año 2016 recibió un poco más de 1 millón de migrantes y se vio obligada a cambiar su ley migratoria. Es por eso que Colombia, por instrucción del señor presidente, del señor canciller, ha establecido 3 niveles de coordinación para atender este fenómeno migratorio de la mejor manera. ¿Cuál es el primer nivel? El primer nivel es venir trabajando de manera interna como lo venimos haciendo, las vacunas, la atención en urgencias, etcétera. A este nivel nacional se le han implementado o incorporado mejor 2 aspectos fundamentales. Un documento COMPES, el documento COMPES 3950 del pasado 23 de noviembre. Para la audiencia y de pronto para quien no conoce, un documento COMPES contiene una política en determinada materia, en determinado sector. En este caso hay un documento COMPES que habla del sector salud, del sector trabajo, del sector educación, del sector seguridad, y estos temas los tiene este documento COMPES que ya se expidió. Es una línea de ruta que estamos aplicando a nivel gobierno. Pero también en esta línea de nivel interno o nacional, vamos a radicar próximamente una ley migratoria. En Colombia, aunque no lo creamos, no había una ley migratoria. Todo el desarrollo jurídico estaba dado vía decreto. Un segundo nivel de coordinación, un nivel de coordinación regional. Yo creo que toda la audiencia, ustedes, han escuchado la declaración de Quito, el Grupo de Lima, las reuniones que se han hecho en diferentes instancias y en países vecinos. ¿Qué estamos buscando con esta instancia regional? Que los países receptores, Colombia es el principal país receptor, pero hoy en día también están recibiendo los ecuatorianos, los peruanos, los chilenos, los argentinos. Los países receptores tengan un mismo rasero, unos mismos principios para atender la migración desde Venezuela. Es decir, que las condiciones que se dan en Colombia sean las mismas en Ecuador y en Perú, en Chile, en Argentina. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Que esas cifras de migración se distribuyan de manera equitativa entre los demás países receptores de la migración. Y un tercer nivel, que es el nivel multilateral, el nivel internacional. Aquí lo que estamos buscando es ayuda internacional, básicamente donaciones internacionales, créditos blandos para poder atender toda esta migración. Y ha sido un ejercicio bastante exitoso el que ha implementado el gobierno nacional. Por ejemplo, ya por parte de la OEA tenemos un delegado especial para atender este fenómeno, el caso del señor David Smolansky. Y en el caso de Naciones Unidas también tenemos un delegado especial para atender este fenómeno, que es Eduardo Stein. Vamos por buen camino. La idea es que todos los países nos unamos para atender este fenómeno. Estos fenómenos, atendiéndolos de manera coordinada, de manera unificada,
son positivos y van a ser exitosos en un futuro. Si todos lo trabajamos de esa manera, vamos a estar hablando en unos años, en unos 5 o 10 años, de lo positivo que ha sido la migración venezolana para los países receptores. Señor Kruger, ¿podremos llegar a ver eso? ¿Hay posibilidades de que llegue a establecerse una política coordinada en los países que usted mencionaba? Es decir, una reglamentación conjunta. Así es, vamos por muy buen camino. Sabemos que esta clase de coordinaciones no son sencillas, pero vamos por muy buen camino. Las declaraciones que se han dado, por ejemplo, en Quito, hablan de flexibilización migratoria y realmente lo que uno tiene que buscar en esta clase de situaciones es flexibilización migratoria. ¿Y por qué? Doy la razón. Porque aquí no estamos en posiciones de cerrar fronteras. Es más, el gobierno nacional nunca ha tenido esa posición, por el contrario, siempre darle la mano al pueblo venezolano. Que de todas maneras, independientemente se tenga otra política en ese sentido de cierre de fronteras, la realidad es que cuando hablamos de una migración como la que se está viviendo hoy, una migración de necesidad, una migración que tiene hambre, una migración que necesita salud, que necesita trabajo, se va a seguir dando, flexibilicemos o no. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué es mejor, tanto para el hermano venezolano que está llegando como para el país? Pues tener su población extranjera debidamente identificada, saber qué está haciendo, saber cuál es su proyección y también por parte del gobierno de los países receptores poder planificar de una mejor manera esta situación. Esas son las políticas que los países, digamos, que se han reunido en Ecuador, los países del Grupo de Lima, han tomado. Flexibilización migratoria. Países como Perú, vimos que expidieron el permiso temporal de permanencia. Varios países han venido flexibilizando sus normas precisamente para atraer de alguna manera y ordenar esta migración. Lo que queremos como autoridades migratorias, las de Colombia, las de los demás países, es ordenar y dar seguridad a todos estos procesos migratorios que se están dando y existen toda la voluntad. Ya nos hemos reunido en varias oportunidades, sí, no solamente en Ecuador, nos hemos reunido en Colombia, nos hemos reunido en Perú, en otros países, en Panamá, en otros países, precisamente para ponernos todos de acuerdo y tener una forma de organización de todo este fenómeno migratorio. Cristian Kruger, director de Migración Colombia, muchísimas gracias por estar en NTN 24. El gusto es mío siempre estar acompañándolos y un especial saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.